Ya es un exceso esto, creo que no puedo continuar. Gracias por su tiempo. Vamos a escuchar y analizar por primera vez a la cantante peruana Ima Sumac. Desde hace un tiempo me la vienen recomendando mucho y hoy vamos a hacer justicia a aquellos comentarios. Según se informa en internet, tenía un rango vocal de hasta 5 octavas, o sea, muy amplio, cuando en su época se solía decir que los cantantes de ópera, que eran los que tenían el rango vocal más amplio, alcanzaban como mucho hasta las 2 octavas y media, o sea, esto. Y de hecho, en 1956 ingresó en el libro Guinness de los récords mundiales por considerar que tenía el rango vocal más extenso de la música en su época. Así que hoy vamos a escuchar a Ima Sumac interpretando Chuncho. Ya es un montón lo que está haciendo, como imitando el sonido de la naturaleza, del bosque, del páramo, de los pájaros. Todo como muy medido ahí, ¿no? Como un gran laburo, un gran trabajo de voz tiene. Es un montón. Fíjate el pasaje que hizo de lo agudo a lo grave sin problemas, e incluso vocalizando de la manera en la que lo está haciendo, que ya de por sí es difícil. Hace como un acorde de si menor descendente, arrancando desde un fa sostenido, pasando por todo el acorde. Tremendo, o sea, hizo casi una octava y media de forma descendente y así vocalizándolo medio extrañamente, como si fuera un pájaro. Hay como una mezcla súper interesante entre canto andino y canto lírico, operístico, ¿no? Por la colocación de la voz y por cómo lo está haciendo, cómo pasa a lo grave, cómo tiene mucho peso su voz grave sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Esa es ella? Ah, no, es otro instrumento. Lo grave, no, wow, como que tiene mucho control, mucho peso y suena limpio, nítido, incluso para la grabación de la época. Esto creo que son los años 60 seguramente. Está haciendo como, o sea, no hacían falta efectos especiales en esa época. Ya ella hacía absolutamente todo, porque está haciendo unos graves como súper profundos. Si hubiera sido grabada hoy en día, quizás lo podríamos apreciar muchísimo mejor por una cuestión de calidad y nitidez en el audio simplemente. Muy bien, muy definido ahí. La música está como súper lejana, muy ambiental y ella está... Bueno, de hecho, mira, ahí pusieron soprano. Por ahora está trabajando en el registro medio y grave, no llegó a lo alto. Vamos a ver si en algún momento dispara hacia arriba. No, es un montón, es un montón. Es genial, pero es un montón, es tremendo lo que está haciendo. Por un momento pensé que iba a aparecer un fantasma, porque siendo los años 60, si ponían eso en Scooby-Doo, es como el sonido que le ponían a los fantasmas en los dibujitos, ¿viste? Que va apareciendo diciendo "bu". Hoy en día las películas y las series de terror son bastante más crudas y no necesitan de estos efectos especiales, pero bueno, para la época pegaba muy bien. Ya es un exceso esto, creo que no puedo continuar. Gracias por su tiempo. Tremendo lo que acabamos de escuchar. Solo en ese pasaje se puede resumir todo lo que ella es. Si hiciera música contemporánea, mis queridos amigos y amigas compositores contemporáneos seguramente les vendrían muy bien esta clase de sonidos. Vamos a ver cuán alto llega. Es acá, a este re, hasta este re, como si estuviéramos también sobre el acorde de si menor o de re mayor, pero hasta este fa sostenido cuando hace el... Claramente yo no llego hasta ahí ni a gancho. Re 6, fa sostenido 6 es muy amplio, demasiado. Y además fíjate cómo pega el bajón de intensidad y vuelve a lo grave otra vez sin inconvenientes, como si estuviera hablando nada más. Y además la posición dramática, la postura teatral que tiene, ¿no? Con todo lo que implicaba eso.
¿Tendrá un rango vocal más grande que el de Dimash? ¿Qué pensás? Déjalo escrito debajo en los comentarios, por favor. Y si no viste ninguno de los videos de Dimash, todavía te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Muy limpio el caudal de voz, sin ningún tipo de fritura o de ingratitud. ¿Ingratitud? ¿Por qué iba a ser ingrata? Pero muy limpio todo, muy pulcro, como que está muy definido el sonido otra vez. Me encantaría poderla escuchar hoy en día, ya sé que no es posible, pero me encantaría poder escucharla grabada hoy en día con mucha más definición en 5.1 Dolby Surround para ver cómo suena, cómo nos invade lo gutural de su voz en lo grave y lo refinado de su voz en lo agudo. Se la agarró con el pájaro. Bueno, se le puso a ladrar, pero es un ladrido como bastante afinado, ¿no? A diferencia del de un perro. Bastante afinado, ¿no? Como si estuviera haciendo el acorde de re mayor, como con ese gruñido de adentro, ¿no? Es tremendo que pueda mantener esa afinación tan delicada, tan limpia y a la vez poder hacer otros sonidos más guturales con su voz. Claramente da cuenta de que tiene un dominio de su cuerpo, de su garganta, tremendo. Bueno, por ahí se golpeó el dedo chiquito con algo, ¿viste? Que cuando te lo golpeas con algo hablas más agudo. Bueno, pero ahí está como haciendo ella ese sonido que no lo pienso buscar porque es más efectista. No pienso buscar en qué parte del piano está porque probablemente ya me haya quedado sin teclado para llegar hasta ahí. Pero fíjate cuán definido y hasta en su postura cómo lo está entonando, ¿no? Por más que sea para la televisión y haya estado impostando su perfil. Es como... de acá, ahí, fíjate. Como el canto de un pájaro, justamente, que es tan definido, tan agudo y tan vibrante, ¿no? Como si tuviera muchísimo vibrato y ella lo representa como tremendamente bien. Y ahí volvió al registro medio sin problemas. Pasó como por distintos estamentos, ¿no? Primero estaba bien agudo, bajó a lo medio y luego baja un poquito más. Como que va descendiendo justamente en la afinación. Y hace los efectos finales. Samplea esto para hacer un buen beat. Muy recomendable. Hasta tenés la parte de percusión incluso. Pero fíjate cómo en las partes agudas tenía que empujar un poco más el sonido para que saliera. Y en las partes más graves justamente aprovechaba para retrotraer el volumen. Para bajarlo y... hacer algo más medido, más mesurado. Tremendo, gracias por haberme recomendado a Ima Sumac. La verdad es que ya venían hace rato pidiéndome que haga alguna reacción análisis de ella. Me parece que era una tremenda vocalista, una tremenda cantante. Acá no entonó ninguna letra en particular, sino que fueron todos sonidos de alguna forma representando la naturaleza por la que estaba rodeada. Había una guitarra de fondo y ocasionalmente algún otro instrumento de viento que aparecía, pero la centralidad estaba puesta en ella. Y me parece que ella sola podía hacer absolutamente todo. Es más, si se grababa en capas, podía armar una canción ella sola con su propia voz. Y que la verdad no me gusta para nada en absoluto. ¿Qué es esto, muchachos? Hace mucho que no escuchamos y analizamos nuevamente a la princesa inca Ima Sumac, así que hoy vamos a escuchar y analizar musicalmente el tema cantado por ella que se llama Gopher Mambo y que dice de la siguiente manera. Muy bien, empezaron unos bronces ahí, unas trompetas bien a tope y un tipo diciendo ¡Hoy! ¡Hoy! Vamos a ver en qué estamos. Bien, fa menor. Y repite. Maravilloso. Y después, ¿cómo continúa? Todavía no arrancó a cantar Ima. Cuarto. Lo que hace es trasladar el mismo motivo de la introducción, todo una cuarta hacia arriba. Fa menor, si bemol menor. Una tonalidad muy oscura y muy compleja de cantar, sobre todo porque... nada, vamos a ver hasta dónde llega Ima. Ya hemos escuchado en otros análisis que llega muy alto, pero no sé cómo cantará este tema, si en español, si en inglés, o si solamente hará vocalizaciones.
Ahí está diciendo sobre do, parece que estás en este do. Está tarareándolo monosilábicamente sobre una sola nota, haciendo más ritmo, más cachengue que otra cosa. Todavía no está entonando cosas muy complejas como le hemos escuchado, así que continuemos. Parece que hasta el momento es un tema muy caracterizado por los bronces. Esto creo que era del 53, 54. Avancemos un poco más para ver si Ima canta algo más atrevido en algún momento. Lo mismo. Sigue con la misma idea, todavía no hay muchísima más novedad. Es un tema corto, dura 2 minutos, así que voy a avanzarlo un poco más hasta encontrar algo que nos llame la atención. Y ahora llegamos a la Ima Sumac que queríamos y no a la otra Ima monotemática. Uno podría decir tranquilamente cómo es que Ima en un momento hacía esto y en otro momento hacía esto otro, que no tiene nada que ver con lo que veníamos escuchando y que la verdad no me gusta para nada en absoluto. Sin embargo, acá encontramos la Ima que queríamos escuchar, la de aquella voz de soprano o de coloratura, como le dicen algunos. Es un término discutible, me gustaría saber qué pensás vos, así que sea cual sea la opinión que tenés sobre Ima Sumac, dejala escrita de abajo en los comentarios, por favor. Vamos a sacar estas notas a ver hasta dónde llega. Está haciendo un acorde de Fa menor invertido, como decíamos antes. Fa menor es la tonalidad principal. Bueno, es la única tonalidad porque no moduló, no se fue a ningún lado, pero fíjate que hace... Claramente yo no lo voy a cantar porque tengo la voz un poquito más grave que Ima nada más, aunque sabemos que ella llegaba muy grave. Pero está haciendo esto que no es para nada fácil porque son todas notas que están a grandes distancias unas de otras. Do, Fa, La bemol, Do. Llega hasta este Do 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, Do 6. Altísimo. Maravilloso, encima está súper preciso, como si estuviera utilizando autotune allá por el 1954-53. Tremendo, una precisión pero exquisita. Siento como se me resquebrajan las cuerdas vocales intentando entonar eso, así que por las dudas no lo voy a hacer, pero llega todavía más alto. Hasta un Fa 6. Fa 6. ¿Qué es esto, muchachos? No hace Fa menor. Ok, debe hacer Si bemol menor, que era el acorde que habíamos escuchado antes en los metales, en las trompetas. Hermoso, hace el acorde de Fa menor invertido, Fa sobre Do, y después hace el acorde de Si bemol menor sobre Fa. Un acorde está en inversión cuando el orden de sus notas está invertido, modificado, básicamente eso, pero conserva las mismas notas. Igual llega hasta este Fa 6 y súper preciso, y como el canto de un pájaro que vuela, etc. Bien, ahí, pero verán, hermoso el arreglo de bronces, no sé quién habrá sido el arreglista, después lo voy a buscar y voy a ponerme a sacar los bronces porque es hermoso. Pero es un tremendo mambo, ¿no? Gopher Mambo. ¿Qué significa Gopher Mambo? Si sabes qué significa, déjalo escrito debajo en los comentarios. Repite lo mismo, fíjate que hay una parte en la que canta muy agudo, hay un descanso por medio de la ejecución de los bronces y luego vuelve a cantar ella exactamente lo mismo que antes. Eso no, me equivoqué yo, ahí mal lo canto bien. Súper preciso, detallado, bellísimo. Hasta ahora lo que escuchamos es buenísimo. Debajo en la caja de descripción vas a tener el link al tema original, por supuesto, como siempre. Fíjate que Ima hace una cita melódica de lo que habían hecho las trompetas al principio. Recordemos que era... Y ella lo hace más entrecortado, más pausado. Hermosos, casi sobre las mismas notas, pero por eso digo que es una cita, no textual, pero sí es una cita melódica de aquello que sonó al principio.
Y fíjate que cuando termina de cantar hay una respuesta, hay un canto responsorial de parte de los bronces. Hermoso. Básicamente está cantando lo mismo que hacían los bronces antes, porque ahora se fue al si bemol menor. Hermoso, pero muy delicadamente. No la estoy viendo porque es una grabación de estudio, pero uno puede escucharlo simplemente cerrando los ojos y utilizando unos buenos auriculares o los auriculares de tu teléfono celular, y vas a sentir que lo está diciendo sin ninguna clase de esfuerzo, como si lo estuviera hablando, como estamos haciendo ahora. Clavó ese do 6 ahí con un vibrato hermoso, sostenido, pulcro. No se escucha para nada sucio. Está buenísimo. Ok, perdón, me tuve que sacar los auriculares porque tengo un poco fuerte el volumen, es verdad, pero llegó hasta el Fa 6, al que había cantado antes. Como al pasar ahí, simplemente para que lo escuchemos, ahora lo dejó clavado 7 segundos. 7 segundos en el Do 6 y 7 segundos en el Fa 6 sin interrupción. El caudal de aire que tenía esta mujer era tremendo. Además, fíjate cómo hace esa suerte de apoyatura con glissando, saltando del Do al Fa, arrastrando la nota. Delicadamente, como si estuviera tensando su cuerda vocal al máximo, y sin embargo que no le representara ningún tipo de inconveniente para lograr eso. La verdad es que siempre es un placer escucharla a Ima Sumac. Si conoces algún otro tema de estas características o en el que se pueda apreciar la ductilidad de su voz, déjalo escrito por favor debajo en los comentarios. Es inhumano, es inaudito, esto es hasta en un punto incomprensible, parece irreal. En los videos que hice acerca de la maravillosa cantante peruana Ima Sumac pidieron muchísimo que escuchemos y analicemos el tema Vírgenes del Sol. Pero antes, un poco de contexto. Dice internet que Vírgenes del Sol es una danza tradicional peruana compuesta por Jorge Bravo de Rueda a principios del siglo XX y, atención con esto, está catalogada dentro del tipo Fox incaico, denominado también a veces como jazz incaico. Así que vamos a escuchar a Ima Sumac para ver si alcanza, al igual que en Chuncho y combatiendo contra una flauta, esos agudos hiper coloridos, a esa triple coloratura hiper bien colocada, como ya hemos apreciado anteriormente. Dice de la siguiente manera. Bueno, ya arrancamos como muy alto. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright, como bien sabrás, debo fragmentar la escucha. De todas maneras vas a tener el video completo debajo en la descripción para que lo puedas escuchar. Veamos a qué agudo llega. Ese salto es muy típico de las melodías que llamamos pentatónicas. Penta significa 5 y tónica de tono. Significa que son melodías que tienen 5 notas, que son muy propias de nuestra música andina, de los Andes. Me parece que llega por acá. Está cantando hasta incluso... no sé si llega al mi bemol. Es un montón, es tremendo. Esto claramente era una presentación en vivo en la televisión peruana, si no me equivoco. Es muy bella la escenografía, muy representativa. Por favor, deja escrito debajo qué te parece esta clase de presentaciones. Creo que es del año 60 y algo este video. Si sabes de qué momento era, por favor, déjalo escrito también debajo. Está haciendo como el acorde de la bemol. Independientemente del nombre de las notas, escucharás que en el piano está en la sección superior del teclado, es muy agudo, es un Do 6, muy alto, un rango muy similar al de Dimash, que también hemos contrastado en el video anterior. Si escuchaste Dimash o te gustaría que analicemos algún tema de él en particular, también lo puedes dejar escrito debajo. Además, fíjate cómo va y viene por las diferentes notas sin ningún tipo de esfuerzo. Bueno, claramente está haciendo mucho esfuerzo, pero cómo se nota cierta naturalidad en su canto. Y además fíjate que es tan agudo que parece que estuviera cantando un volumen bajo, pero lo que ocurre es que es tan definida la nota que está colocando que no parece haber ningún tipo de fricción o de rotura en su voz. Es tremendo. Ya va a lo bajo ahora.
Si algo habíamos notado de Yma Sumac es que tiene esta capacidad de poder alcanzar registros muy distantes hacia arriba y muy distantes hacia abajo, abarcando parte del registro masculino y por supuesto la totalidad del registro femenino, como habitualmente se lo acostumbra a diferenciar en la música tradicional. Grave. Fa menor. Y este juego que tiene melismático, podríamos llamarle en la música, le llamamos canto melismático cuando sobre una misma vocal propiamente dicho, el cantante o la cantante en este caso lo que hace es reproducir distintas notas como si la estuvieras tocando en un instrumento, como un piano, una guitarra o cualquier otro, pero sosteniendo esa misma vocal. Instrumental. Fíjate cómo va ascendiendo de a poco en la escala, cómo va cambiando de registro paulatinamente, como si fueran escalones, un grado detrás del otro. Como elevándose claramente hacia el sol. Me parece que el nombre tiene algo de característico. Independientemente de que retrate una historia, me parece muy interesante el juego que se produce en la música siempre cuando los títulos son tremendamente alegóricos a lo que está ocurriendo y la música acompaña lo que también se dice en el título y lo que se cuenta en la historia, independientemente de que no haya una letra pautada previamente en la que uno diga, bueno, está queriendo decir textualmente esto, sino que está contando una historia a través de la tradición oral, que es la música en este caso, y que nos permite acceder a ella como muy explícitamente. Y fíjate que va haciendo un glissando. Glissando es cuando en el piano, pero con la voz es muchísimo más calibrado, medido, como si hiciera una notita atrás de la otra. Escuchemos eso nuevamente. Es simplemente maravilloso, tenía como un control vocal tremendo, muy bien definido, ya lo estuvimos viendo en los otros videos, que si no los viste todavía te los dejo debajo en la descripción o acá arriba en estas tarjetas, en los que apreciábamos esto mismo que veníamos diciendo, la amplitud de registro que tiene, lo gutural de su voz en los bajos, en lo grave, y lo refinado de su voz en lo agudo, la triple coloratura que también me comentaron en los videos previos, así que avancemos un poco para ver cómo se sigue desarrollando esta canción. Es demasiada información junta, fíjate cómo con muchísima precisión está cantando todas y cada una de esas notas. Está llegando hasta un Fa 6, es más alto de lo que había llegado antes, es inhumano, es inaudito, esto es hasta en un punto incomprensible, parece irreal. Y en ese momento no existían los mecanismos o las tecnologías con las que contamos hoy en día para poder alterar la voz de determinada forma que nos permita alcanzar registros, zonas o colores vocales que no nos pertenecen, que son propios de la naturaleza, del universo o del cosmos. ¿What? Como decíamos, en Chuncho es parte del canto de los pájaros. Si algo tiene la naturaleza es que hace cosas justamente inhumanas, básicamente porque no las podemos reproducir, por lo menos el común de los mortales, el 99,9% de la población, no tenemos acceso a esas facultades, incluso con entrenamiento. Parece que Yma tenía cierta predisposición para lograr estas cosas que gracias a su entrenamiento, a su preparación, a su profesionalismo con el que por lo menos hasta ahora hemos visto que venía trabajando, logró alcanzar estos récords. Bueno, de hecho formó parte del récord Guinness por contar con el registro vocal conocido más amplio en su época, lo cual es muchísimo. Es como si estuviera cantando, como si tuviera un teclado, un piano interno y estuviera tocando ahí las teclas para poder alcanzar con extrema precisión todas y cada una de esas notas. Tremendo. Y lo que ya decíamos de esta postura dramática, cuasi operística, y además está en un altar, tiene todo el sentido del mundo y está cantando súper agudo, así que es maravilloso.
Ahí fíjate que terminó la canción o está terminando, resolver le llamamos en música cuando ocurren cosas como... Y san se acabó, llegó el final, de hecho cantó exactamente do, fa. Sostiene esa nota durante muchísimo tiempo. Uno dirá, pero son 2 o 3 segundos nada más que está cantando esa nota. Sí, pero sostener esa nota en ese registro durante esa cantidad de tiempo demanda muchísimo aire. La columna de aire que sale directamente desde nuestros pulmones tiene que ser como muy fuerte, muy sólida para mantener esa colocación perfecta que tenía en ese registro tan agudo. Así que es algo, otra vez, inhumano, sobrehumano, como quieras, pero escapa a cualquier tipo de comprensión inmediata, lo cual lo vuelve tremendamente atractivo. Y después, justo después de llegar a esa nota y mantenerse unos segundos, empieza a ese descenso que habíamos mencionado antes, a ese glissando que hace con la voz. Y de hecho, ella termina la coreografía también, independientemente de que esté parada en ese altar, en esa pirámide durante todo el tema, pero cuando desciende con la voz también ella se arrodilla y termina rindiéndose, ofreciéndose ante los dioses. Y claramente con su canto los pudo alcanzar e incluso superar, así que es algo que no necesita mayor mención al respecto. Una divinidad absoluta. Qué lástima que no la tengamos más en vida para poder escucharla con grabaciones más definidas, más modernas. No porque se le puedan agregar efectos y demás, sino porque la calidad del audio sería necesariamente superior. Vas a ver que hay algunas notas que parecen como mal colocadas o un poco movidas, pero no es por cómo las cantaba ella, sino por la grabación que llega hasta nuestros días, que con el paso del tiempo se va deteriorando, e independientemente de que podamos recuperarla o remasterizarla, como se la dice en el rubro, readaptarla a estos tiempos, siempre hay algo que queda resonando de esos momentos, como la grabación a veces parece como un poco opaca por la calidad de los micrófonos y demás, pero que para la época era tremendo y estaba muy bien hecho. Así todo está la calidad y la afinación que tenía con su voz, que podemos identificar las notas independientemente de estas pequeñas variaciones en la entonación que pueden escucharse a lo largo de la grabación. Recordad que debajo puedes dejar escrito qué otro tema te gustaría que escuchemos y analicemos de ella y qué pensás al respecto de su registro vocal. ¿Es suficiente para decir que era una buena cantante o crees que hay algo que tiene que ver también con los dotes de la interpretación, de esta postura dramática que tenía en el escenario y ante cualquier canción que se propusiera cantar? Hoy vamos a escuchar nuevamente a la princesa inca Ima Sumac, porque me han recomendado muchísimo este video en el que compite directamente contra una flauta. Así que sin más preámbulos, vamos a ver quién tiene un registro más amplio, si una flauta de la orquesta clásica o la maravillosa Ima Sumac que ya hemos analizado previamente. Que dice así. Bien, pequeña intro de la flauta para que comience a cantar Ima. Aprovecho el corte para aclarar que voy a tener que segmentar la escucha para evitar cuestiones de copyright. Súper detallado, la afinación pura y pulcra, entonando junto con la flauta, compitiendo codo a codo como por este sector entre un 2-5 y un 2-6. Quizás vamos a ver hasta dónde llega porque parece que es bastante alto. Es dificilísimo lo que está haciendo. Fíjate que está entonando, es decir, afinando todas y cada una de las notas que canta, además de estar haciéndolo como con un pequeño salto, como si tuviera hipo, pero a propósito golpeteando un poco con su garganta, que es algo muy difícil de hacer, mantener la entonación y tener ese nivel de ejecución maravillosa. La orquesta le responde tan 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 tira tira tan. Lo mismo, sigue en la misma tónica, en la misma idea, en este sentido de que está compitiendo codo a codo contra la flauta y haciendo como esta mímica, este juego de imitación entre un instrumento y otro, es decir, entre la flauta y la voz. No está falseteando nada, todo es real. Falsete se le llama a esa voz trunca que parece mucho más aireada que real. Justamente falsete como si fuera una voz falsa, porque no la hace con todo el cuerpo que tiene el resto de la voz. Y sin embargo, esta nota que me parece súper aguda
6. Es altísimo. Y está colocándolas todas y cada una de las notas. Tiene un control del aire, un control de sus cuerdas vocales maravilloso, simplemente maravilloso. Ahí le dice como, bueno, espera que acá la reina soy yo. Bueno, la princesa en este caso es la princesa Ima Sumac. Leí el comentario de alguien que la llamó así, me pareció muy llamativo. Sobre todo porque también en este canal, además de haberla analizado a ella previamente, que te dejo ese video por acá arriba o debajo en la descripción, también analizamos al príncipe kazajo, Dimash Kudaibergen, cuyos videos también vas a poder encontrar en este mismo canal. Están haciendo, además del juego de imitación, algo que en la música le llamamos armonizar voces, es decir, que dos instrumentos o dos voces distintas canten notas distintas al mismo tiempo para que se formen justamente armonías, de ahí que venga la palabra armonización. Por ejemplo, si yo toco un acorde completo, eso es una armonía porque es más de un sonido sonando, valga la redundancia, en simultáneo. Además de toda la interpretación teatral que ya hemos analizado en el video anterior y que acá, como está lisa y llanamente en un teatro, si no me equivoco, esto era en Rusia por los 60, 70, no tengo muy bien la fecha, sin embargo debajo te voy a dejar el video original por si quieres verlo completo porque es mucho más extenso y está interpretando completamente lo que está cantando independientemente de que no esté pronunciando ninguna palabra en estos momentos. Además, fíjate el cambio en la animosidad de la interpretación. Acá es como mucho más juguetón, saltarín. Mientras que antes era un poco más señorial y más serio. Ahí como medio melancólico, triste. Veamos cómo va finalizando esta sección de la pieza. Como podemos escuchar, tiene como una connotación proto, casi lírica, independientemente de que no haya tenido formación académica ortodoxa, como ustedes mismos me han comentado en el anterior video, sino que es mucho más autodidacta. Sin embargo, se observa esta cuestión de la impostación de la voz, de la colocación, de la presentación del cantante lírico frente a su público. Y es en esta parte en donde se destaca más, que además vas a escuchar que la voz tiene mucho más cuerpo porque está cantando un poco más grave que el sector que habíamos escuchado antes. Y terminó una octava por debajo en el Re 5, porque antes había cantado en esa parte que habíamos destacado, y termina una octava por debajo que sin embargo sigue siendo muy alto, por lo menos para una voz masculina y para cualquier voz humana natural. Simplemente me parece una cantante maravillosa. Si te gustaría que escuchemos y analicemos alguna otra pieza interpretada por ella, déjala escrita debajo en los comentarios. Un torrente vocal continuo que nos obliga a compenetrarnos con lo que nos dice, o algunos dirán que está mal cantada. Hace mucho tiempo que no escuchamos ni analizamos a la maravillosa Ima Sumac. Hace muchísimo tiempo que nos debíamos este otro video, así que hoy vamos a escuchar y analizar su interpretación de la canción Tumpa en la película acerca de los incas del 54, si mal no recuerdo, entre los 50 y los 60 era. Si tenés más información, te leo debajo en los comentarios, pero vamos a ver con qué nos encontramos. La imponente cordillera de los Andes, entiendo que eso es en Perú, o si es una representación hollywoodense, está muy bien hecha para la época y fíjate que se ve en un color bastante claro para la grabación de esa época. Entiendo que fue hecho en postproducción, no fue original así, y si lo fue, bienvenido sea. Y fíjate que Ima ya comienza describiendo un acorde de Do menor, no nos esperábamos menos de ella. Y ahí terminó de describir la escala pentatónica, que es una escala con 5 notas. Como si hubiera descrito un acorde de Do menor 7. Y fíjate con esa voz ronca, carrasposa, como raspada, como si estuviera tensa, pero es una voz animal, pura, bien latinoamericana. Me encanta. Y fíjate el registro que está, ya está abarcando 2 octavas y acaba de comenzar la canción. Esto es maravilloso, es una de las características que hemos analizado mucho en este canal acerca de la capacidad vocal de Ima Sumac.
al igual que de cantantes como Dimash o Diana Ankudinova, que tienen un registro vocal muy amplio y pueden lucirse muy bien en todos y cada uno de ellos. Eso es algo que siempre hay que destacar porque es poco habitual. Ahí va subiendo de a poco, acompañando el beat de la canción, lo que está sonando en la música de fondo. Fíjate que hay instrumentos autóctonos y también hay algunos instrumentos de la orquesta occidental tradicional, y sin embargo ella no pierde la capacidad de poder identificarse con su tierra y con su voz de una manera única e irrepetible. Esto me hace acordar mucho a una canción que parecía un mambo. ¿Mambo era? Que habíamos analizado, que te la dejo por aquí arriba, debajo en la descripción, donde llegaba a un Fa 6, que es altísimo, inhumano, cuesta muchísimo. Y dicen algunos que ella no ha tenido una formación ortodoxa o académica, sino que se ha formado en medio de los sonidos de la naturaleza. Y eso es algo también para destacar si ha sido así. Porque la capacidad vocal que tiene y no haberse lastimado en toda su carrera su voz sin tener técnica ortodoxa es muy importante. Y fíjate la agresividad que tiene su voz. No es solamente la capacidad de cantar en un registro determinado, sino también la infinita capacidad que tiene para poder conmovernos con una voz incluso que parece bestial o animal. O algunos dirán que está mal cantada. Y estarán completamente equivocados, seguramente. Y esto no va de si nos gusta o no, que puede gustarte o no. No tiene por qué gustarte todo lo que escuchás, ni tampoco tiene por qué disgustarte todo lo que escuchás. Pero me parece que siempre es muy importante abrirse a escuchar nuevas sonoridades, incluso cosas que están hechas hace 70 años y que hoy siguen teniendo vigencia porque es muy difícil de reproducir, incluso con muchísimas más habilidades desarrolladas como humanidad. Y fíjate cómo hizo el cambio de voz. Ahora sí estaba describiendo una escala más diatónica. Fíjate cómo pasó de esa voz carraspeada, gruesa, dura, tensa, a una voz mucho más relajada cuando empezó a subir hacia los agudos. Y fíjate que el cambio fue instantáneo y pasa desapercibido. Es como si fuera un continuo vocal, un torrente vocal continuo que nos obliga a compenetrarnos con lo que nos dice, sin prestar atención a estos detalles que, cuando uno se los pone a pensar y a escuchar, son muy difíciles de abarcar. Empezó a cantar como si fuera un bolero y me tuve que apartar el auricular porque estaba muy alto el volumen y sus agudos son nítidos, penetrantes y fuertes, pero arrancó como si fuera un bolero, ¿no? Bellísimo. Y después vamos a ver hasta dónde llegó. Otra vez, escala pentatónica. Llegó hasta un 2-6, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 6. Como si nada, como si estuviera respirando o hablando normalmente. Algo que a nosotros nos puede costar horrores. Y nos podemos quebrar la voz intentándolo. Por eso no lo voy a intentar, porque yo tengo una voz que va del medio para abajo. Pero ella lo hace como si nada. Sol 6, Sol 6, es decir, más alto incluso de lo que había llegado en el otro análisis que hicimos. No sé qué más decir al respecto, esto es demasiado, es muchísima información y fíjate que muy inteligentemente la canción había comenzado con un acorde de do menor ascendente y ahora cuando está en la parte más alta, como está en la parte más alta, tiene que volver a bajar, como si fuera la descripción de la cordillera de los Andes, ¿no? De los picos que crecen y decrecen abruptamente. Y ahora hizo un acorde de do menor, pero de arriba hacia abajo. Maravilloso. Y también la gran ductilidad rítmica que tenía. Porque fíjate que es una escenificación constante, parece. Todo el tiempo está como cambiando de personajes. Es como si ella sola fuera una obra de teatro completa interpretando a todos y cada uno de los personajes que podemos ver en escena. Claramente en simultáneo no, porque tendría como que dividirse de alguna forma y por lo menos la clonación en ese momento no está muy en boga. Hoy quizás un poco más. Es muy interesante ver cómo logra pasar de un lugar al otro, de una estética a otra, siendo ella misma y sin perder su identidad, como decíamos hace un momento,
atravesando por todos estos lugares y a la vez, más allá de eso, cantando como lo hace. Es algo desquiciado. Y además esto de replicar los sonidos de la naturaleza le dio esta gran habilidad de poder interpretar justamente todos esos sonidos como algo totalmente natural, porque no se siente forzado y uno la ve y está como súper alegre, súper dedicada, incluso acompañando con los movimientos lo que está interpretando en ese momento. Por eso digo que hay una gran cuota de escenificación o dramatización en el sentido teatral de la palabra, que es tremenda, tremenda. Y además, los cromatismos que empieza a hacer en ese momento, fíjate, todos delicados y puntillosos, muy definidos, como si estuvieran autotuneados de alguna forma, porque tiene un nivel de precisión soberbio, es muchísimo. Y sin embargo, lo hace con una gracia que va en favor de lo que está cantando también. O sea, no hace nada que vaya en detrimento de lo que está haciendo. Es como un gran combo artístico completo. Fíjate cómo pasó desde acá y volvió a la voz carrasposa y grave, saltando 2 octavas hacia abajo de un momento al otro, como si no ocurriera absolutamente nada. La gran pregunta es, ¿cómo lo hacía? Si tenés alguna otra recomendación sobre alguna otra canción que te gustaría que escuchemos y analicemos de Ima Sumac, por favor déjala escrita debajo en los comentarios. Muchas gracias. Esa, pensaron que iba a ser algo distinto o mucho más. De hecho, en un momento aparecía un piano tocando por acá arriba y estaba replicando lo que hacía Ima. Es decir, no es que Ima estaba imitando a los instrumentos, sino que los instrumentos tenían que terminar imitando a Ima Sumac por la gran capacidad vocal que tenía. Esto ha sido maravilloso. Como siempre, me ha gustado mucho escuchar a Ima Sumac. Cualquier otra recomendación es bienvenida debajo en los comentarios. Después de muchísimo tiempo vamos a volver a escuchar a la maravillosa princesa inca Ima Sumac entonando en la televisión francesa en vivo la canción Chuncho con full color. El video original va a estar debajo en la descripción y dice de la siguiente manera. Si menor. Bien. Buen acompañamiento. Firme. Ahí va. Muy interesante. Bien, una tercera mayor perfecta que baja un semitono. Hermoso. Mirá la presencia que tiene. Hermoso. El pájaro que aparece y desaparece. ¡Tarán! Escuchaste la guitarra, ¿no? Es una maestra de la interpretación vocal. Digo es, por más que ya no se encuentre de manera física en este mundo, porque su voz y su música perdura a lo largo del tiempo. Pero fíjate que hace algo en términos técnicos muy rudimentario, técnico teórico musical, no de técnica vocal, porque eso es esplendoroso, pero está cantando sobre lo que se llama la escala pentatónica de si menor, porque tiene 5 notas, y fíjate que describe perfectamente todas las notas del acorde de si menor. Salta casi 2 octavas enteras, como si estuviera hablando o yendo a la verdulería a comprar algo. Es como una conversación de barrio tremendamente bien definida. Y el primer motivo, que es el más interesante, canta una tercera mayor perfecta de re a fa sostenido y luego baja ahí para dar esa sospecha con sorna, y ella de hecho sonríe en ese momento porque sabe que está haciendo algo que choca con el acorde, ese fa natural que suena tan rugoso, y luego las 1001 formas que tiene de interpretar la naturaleza viva a través de su voz con todos los sonidos selváticos que hace.
Hermoso. El motivo inicial otra vez. Hermoso. Esto. Hermoso. Parece un theremin, ¿no? Con esa delicadeza, ese portamento hermoso, glissando. Sí, sí. Fa, fa. Todas las notas excelentemente colocadas. El instrumental de guitarra hermoso que está el guitarrista todo el tiempo en si menor, decorando maravillosamente bien. Percibiste ese control de volumen, ¿no? Estaba cantando en este sí que es el 1, 2, 3, 4 y va de menos a más, como si simplemente estuvieran levantando el knob, la perilla del volumen, y fíjate que hace todo sin ningún tipo de inconvenientes. En otros análisis ya la hemos escuchado y hemos definido todas estas cosas, que si no los viste te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Y dicho sea de paso, si te interesa y querés colaborar con el canal para que sigamos trayendo este contenido, podés convertirte en miembro presionando en el botón de abajo que dice unirse, para que también puedas solicitar tu reacción análisis dedicado especialmente para tu persona. Está acá todo el tiempo. Esa voz gargantosa que tiene. Describió un acorde perfecto mayor, el acorde de re mayor específicamente, y en algún momento llega hasta este fa sostenido 6. Digo bien, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, hasta acá arriba, haciendo luego ese glissando tremendamente delicado y hermoso, y la voz gargantosa que decíamos así, toda quebrada, recorriendo las notas del acorde. Fíjate que no está haciendo muchas notas, sino que la gracia de Yma Sumac era básicamente la ductilidad que tenía su voz y todos los sonidos de la naturaleza que podía reproducir con ella, porque según tengo entendido, y si no es así, por favor corregime debajo en los comentarios, Chuncho es una canción o una pieza musical que narra de alguna forma los sonidos de la vida silvestre en medio de la selva o del bosque, según sea el caso. Motivo inicial. Y se termina. Hermoso. En esa época no se ponían todos los elementos digitales con los que contamos hoy en día para reproducir todos los efectos que se producen. Se hacían en el estudio, pero en vivo era mucho más difícil, pero no hacía falta porque ella los podía reproducir a todos y cada uno de esos sonidos a gusto y piacere de la intérprete. Fíjate que tiene un rango vocal extremadamente alto, recorre todas las notas sin ningún tipo de inconveniente y su presencia siempre es desde acá, ¿no? Tiene como una gran presencia escénica que es inconmovible. Y también lo que decíamos a mitad del video es que tiene esa capacidad como el theremin, ese instrumento de origen ruso, si no me equivoco, que
puede no solamente modificar la altura de la nota, sino también la intensidad con la que se produce, el volumen con el que se produce, muy delicadamente, como si todo fuera un glissando, como si estuviéramos pasando por todas y cada una de las notas constantemente. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar a Ima Sumac. Cualquier otra recomendación es bienvenida debajo en los comentarios. ¿Cómo es posible este suceso? Luego de muchas recomendaciones en los videos análisis que hicimos acerca de la maravillosa princesa inca Ima Sumac, hoy vamos a escuchar y analizar por primera vez en el canal a la cantante Pura Alcántara entonando Vírgenes del Sol, que dice de la siguiente manera. ¿Están desafinados? Fíjate que están en la menor, pero están desafinados. Debe ser por la grabación en sí. Fíjate que está un poquito corrido el sonido. Nada del otro mundo. Vamos a ver cómo ocurre esto. ¿Cómo es posible este suceso? Acaba de comenzar la canción y ya está cantando en un Mi 6 súper nítido, definido y agudo. Ok, no estaba preparado emocionalmente para esto. Fíjate que recorre en primer lugar una octava completa desde este Mi, que es el Mi 6, hasta el Mi 5. Y lo que va haciendo es describiendo una escala pentatónica, que es una escala que tiene 5 notas, muy utilizadas en las músicas tradicionales de Latinoamérica, de Oriente, de Europa. Una escala de 5 sonidos porque es más fácil de entonar. Es sorprendente la calidad y la calidez con la que canta esas notas súper agudas sin estremecerse, como si estuviera hablando, como nosotros en este momento. Es una locura. Y fíjate cómo mete esos pequeños ribetes súper agudos mientras está cantando. Claramente una soprano de aquellas. ¿Crees que alcanza las coloraturas o la triple coloratura, como muchos le llaman, de Ima Sumac? Te leo debajo en los comentarios. Por ahora, clavó un Mi 6, como vimos en Dimash, en la propia Ima Sumac y en algún que otro cantante que hemos analizado en el canal, que vas a poder encontrar los videos, por supuesto, debajo en la descripción. Debo corregir esto y llega hasta un Fa 6. Como vimos en este video que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción de Ima Sumac. Acá la música no es compleja en el sentido de que son estos acordes. A lo sumo este. 3 acordes nada más tiene la canción, quizás 4, pero lo que interesa acá es la voz prístina, pura, de Pura Alcántara. Lo que decíamos, la escala pentatónica, ahí la describió tremendamente bien y lo que hizo fue... maravilloso. Hay muchas canciones tradicionales de Sudamérica que utilizan estos motivos, estos modos, estos regionalismos que son muy apropiados, que quedan muy bien y siempre acompañados, por supuesto, de un charango, una guitarra, un bombo legüero en este caso, pero puede ser también una caja con la que se acompañen, sobre todo si cantan coplas. Se introdujo un nuevo acorde. Acá cambió la escala. Cuando va a lugares para resolver, cambia la escala. Deja de usar la escala pentatónica que habíamos visto y aparece este acorde que pertenece a esta escala, que es la escala así que suena medio egipcia o arábiga, que es la de La menor armónica, que tiene una sola diferencia con la otra escala. Este sonido que nos lleva acá a resolver. Eso se escucha porque Pura lo está cantando tremendamente bien y afinado, independientemente de que la grabación tenga algún pequeño desvarío en la afinación, pero no es por cómo están tocando y cantando, sino que es por la grabación en sí que encontré en YouTube. Se quedó casi 10 segundos clavada en esta nota que es el Mi 6 con el que comienza la canción, y fíjate que la guitarra va haciendo todo este descenso para resolver y queda maravillosamente bien, todo está en su justo lugar. Recién ahí empezó a cantar.
Fíjate la diferencia que hay cuando está cantando, entonando palabras. Y antes hacía más un sonido de pájaros, si querés, como hizo Ima Sumac en el primer análisis que hicimos de ella, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Y fíjate que ahora la voz está como mucho más relajada. Claramente para hacer los otros sonidos más selváticos de alguna forma, necesita más fuerza. Pero no se nota forzado, eso es lo interesante. Que utiliza más fuerza claramente, más aire, pero no suena más forzado, suena tremendamente natural. Hizo exactamente lo mismo que hizo la guitarra antes, un poco más elaborado, de hecho hizo como... Y ahí se detuvo. Antes te había marcado esa pequeña melodía que hacía la guitarra salteándose de una nota. Y ahora ella lo replicó con la voz, pero con una afinación tremendamente precisa. Y en esa época no había ni autotune, ni ningún tipo de corrector vocal, era cantar o cantar. Así. Qué buena definición, qué buen color de voz que tiene, como súper relajado, muy atractivo, muy interesante. Si conoces algún otro cantante u otra cantante de estas características que te gustaría que escuchemos y analicemos, por favor también déjalo escrito debajo en los comentarios, porque siempre es bueno encontrar, reencontrar o recordar a estos grandes músicos, a estos grandes artistas que hicieron grande a la música de alguna forma y le hicieron vivir vibrando. Ok, listo. Muchas gracias por este tiempo. Nos vemos la próxima. Bueno, hemos vuelto porque no hay que abandonar el puesto de batalla, pero es un montón, es un montón. Canta como si no pasara absolutamente nada, como si hubiera nacido con estos dones. Quizás hay algo de eso, ¿no? Porque uno necesita practicar, entrenarse para lograr esta ductilidad artística, pero hay algunas cosas que son prácticamente inconcebibles. Y fíjate cómo puede repetir una misma nota sin cansarse, sin gastarse la voz, porque desde que comenzó la canción está allá arriba y no baja de acá. Está cantando en un rango de 2 octavas que es mucho, es muy amplio y no se conmueve. En el sentido de que no flaquea en su intento, sino que hace todo tremendamente bien. Y fíjate cómo hace un pequeño portamento, ¿no? Como un arrastre de la nota, pero muy sutil. Llegando hasta ahí, haciendo las dos notas de los acordes que están tocando, que son re menor y mi mayor. Nada del otro mundo, pero muy bien entonado, muy delicadamente entonado y da mucho placer escucharlo de esta manera. Y se acabó. Ha sido tremendo escuchar por primera vez a Pura Alcántara. Muchísimas gracias por sus recomendaciones. Si te gustaría que escuchemos y analicemos alguna otra canción entonada por Pura Alcántara, déjalo escrito debajo en los comentarios. Que poco a poco esa nota sombría que le da muchísimo color. No puedo seguir escuchando, ya es más que suficiente. Gracias por todo, nos vemos la próxima. ¿Ya estamos grabando? Bueno. Está muy caliente el agua. Bueno, hoy a pedido del público vamos a volver a escuchar y analizar a la sensación vocal más reciente de toda la internet. Estamos hablando de la inacible, de la inabarcable Niusta Picuasi, una cantante ecuatoriana que la rompe toda y que ya tenemos 2 videos sobre ella en el canal. Hoy vamos a escuchar su interpretación de la maravillosa voz de la única e irrepetible Ima Sumac, la cantante peruana que ha conmovido a todo el siglo XX y de la cual tenemos varios análisis en el canal. Vamos a ver con qué nos encontramos porque ya bastante sorpresa nos llevamos con esta muchacha, así que adelante. Me están retando a cantar Vírgenes del Sol de Ima Sumac. Ima Sumac tiene un registro tan amplio Es verdad. de voces. Temazo. Y es algo complicado pasar de este género. ¿Hay algo que no pueda cantar esta muchacha? Por favor, déjame debajo escrito en los comentarios si consideras que hay algún género, estilo, canción o lo que fuera que no pueda hacer, porque a la vista está que puede hacer absolutamente todo lo que quiera, no como yo que me sale muy mal el mate porque se me pasa el agua siempre. Bueno. Dios, qué caliente que está. Vamos. A este género que vamos a cantar hoy. Pero veamos qué tal nos sale. A ver. Vamos. Lo voy a detener ahí porque es mucha información.
Estamos en este re sostenido o mi bemol 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para que te des una idea, como ella bien comentó, claramente es una conocedora de muchos estilos de canto, la voz de silbido o whistle tone es una voz muy difícil de hacer porque de alguna forma imita el canto de los pájaros, que frecuencialmente para la voz humana es muy complejo de hacer sin dañarte las cuerdas vocales. Claramente estos cantantes que lo hacen, como Dimash, como Newsta, como la mismísima Ima Sumac, tienen un claro dominio físico, corporal, técnico al respecto, que no es moco de pavo, como decimos en Argentina, porque para llegar a esa nota, y fíjate que lo hace con un leve portamento, como si arrastrara desde la nota anterior, que es un do sostenido, a eso le podemos llamar portamento, o en la música instrumental también muchas veces le llamamos apoyatura, por lo menos en un instrumento como el piano, que no puede hacer ese arrastre que sí puede ser un instrumento de cuerda, por ejemplo, ¿no? Escuchemos de vuelta esa parte. Y además tiene esta gracia maravillosa de acompañar, como de decirnos con el cuerpo también, decírnoslo gestualmente, qué es lo que están cantando. Pues claramente es una escala pentatónica, como lo es mucha de la música de toda la cordillera de los Andes y como es la música en general de todo el mundo. Todas las culturas tienen una escala pentatónica dando vueltas por su acervo cultural y es maravilloso. Bajó toda una octava, para que te des una idea, para que, si no tenés conocimiento sobre la música, para que dimensiones lo complicado que es hacer esto. Una octava es todo este espacio, desde acá hasta acá. Desde la octava 6 a la octava 5. Es muy complicado de hacer. No voy a decir nada más al respecto porque me parece muy claro tal y como se escucha. Ay, metió eso, que no lo hacía Ima Sumac. Si mal no recuerdo, debería volver a ese análisis, pero ese movimiento cromático le decimos cuando, por ejemplo, en el piano pasamos por todas las teclas blancas y negras. Es la porción más pequeña de música o de sonido que existe entre una nota y la otra, aunque instrumentos como la voz humana o un instrumento de cuerdas como un violín tienen microtonos, hay micropartículas musicales entre una nota y la otra que por cuestiones físicas de la ergonomía del instrumento en el piano no se puede reproducir. Pero hizo esto, esa nota sombría que le da muchísimo color. Escuchemos esa parte nuevamente. Esto es demasiado. No puedo seguir escuchando, ya es más que suficiente. Gracias por todo, nos vemos la próxima. Bueno, he regresado al puesto de batalla porque no podemos abandonar este canal de esta manera. Me parece abrumador lo que ha hecho. Y se queda clavada en este sol 5, digo bien, 1, 2, 3, 4, sol 5, mucho tiempo. Y fíjate que lo sostiene y ya no está haciendo voz de silbido ahí, puede ser una voz más falseteada si querés, pero es mucho el trabajo que tiene que hacer cualquier ser humano promedio como yo, por ejemplo. Yo no puedo hacer eso claramente, quizás con mucha práctica y técnica, pero tiene que ver también con el color de la voz. Digo, todos tenemos un rango aproximado, cualquier ser humano común y corriente, de una octava, octava y media como mucho. Pero estos cantantes que descubrimos poco a poco en el canal, y digo descubrimos porque yo no los conocía y para mí es un descubrimiento, por más que vos seguramente ya la conozcas desde hace rato, estos cantantes superan ese rango pero ampliamente. No es que llegan a 2 octavas, que ya es mucho. Por ejemplo, un cantante de ópera puede alcanzar 2, 2 y media con mucho entrenamiento. Esta gente alcanza 4, 5 octavas en algunos casos y hace voces que son completamente inhumanas porque escapan por fuera de los límites físicos de lo que cualquier ser humano común y corriente puede hacer. Casos como el de Freddie Mercury, por ejemplo, el de Dimash, sin ir más lejos, el de Diana Ankudinova, el de Ima Sumac, ahora el de Newsta Piquasi. Si conoces algún otro cantante de estas características, por favor te pido amablemente que lo dejes escrito debajo en los comentarios. Muchas gracias porque eso nos ayuda a conocer cada vez más y mejor
música, que es lo que nos interesa en este canal. Vamos a escuchar de vuelta esta última parte y ya casi se acaba el video, porque esa es otra de sus características. Hace videos muy cortos de alto impacto y uno queda completamente impactado. Bueno, fíjate ahora, hace una escala ascendente y luego empieza a saltar por terceras, que es muy complejo también. En un instrumento es más manejable, ¿no? Porque uno con cierto entrenamiento puede manejar esas cuestiones técnicas. Pero a nivel vocal es doblemente difícil. De hecho, la voz humana es el instrumento más difícil de utilizar, de entrenar, de lograr técnica con el mismo y ser tan preciso como lo es Neustadt. Fíjate que hace primero en escala ascendente y todo está con staccato, todo picado. Y llega hasta un sol sostenido mucho más abajo que lo hace. De hecho, se nota como agrava la voz. Lo hace para abajo. Mira, escucha de vuelta esa parte que es hermosa. Y lo termina ahí el video como diciendo, toma, ya está, es todo lo que podías esperar al respecto. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a esta maravillosa voz. Cualquier otra recomendación al respecto, por favor dejala escrita debajo en los comentarios. Sé que a veces me tomo un tiempo para responderlos, pero los voy leyendo día a día para poder escuchar estas nuevas producciones y responderte de alguna forma. Por ahí no te contesto de forma escrita, pero sí con un video, viendo que hago caso a sus comentarios y que poco a poco vamos abarcando todas las aristas posibles, cosa que desde ya es imposible, pero las más que podemos con el tiempo limitado que tenemos. Hablando de los comentarios, hubo algo muy particular que se dio en ellos, que es que empezaron a comparar a Dimash con Neustadt Piquazzi. Yo quiero dejar en claro que para mí los dos son fenomenales, son de otro planeta, y eso me encanta porque son particulares, son las excepciones que confirman la regla. Acá no venimos a discutir cuál es mejor ni nada, porque este es un mundo muy amplio que afortunadamente permite que esas dos personas existan como contemporáneos. Así que imagínate lo que sería que canten los dos en conjunto. Se nos explota la cabeza al mismísimo instante, así que desde ya son bienvenidos todos los comentarios siempre que sean con respeto. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, para ser más respetuoso todavía, recuerda que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Neustadt Piquazzi que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.